Bienvenidos a este conversatorio organizado por el Instituto Ágora Siglo XXI de Costa Rica y la Red Internacional de Gestión del Conocimiento RIGES con sede en Bogotá. Nos van a acompañar en este conversatorio el señor Francisco Javier Beltrán Almado y la señora Abril Gordienko. Muchas gracias por participar y esperamos que este espacio de reflexión nos sirva en adelante para buscar una mejor salud a la democracia costarricense y latinoamericana. Muchas gracias. Sino que soy una practicante de la democracia y es desde esa perspectiva que espero conversar hoy y crearles interés por este tema. Voy a conversar pues como observadora y a la vez militante de los procesos democráticos, como ciudadana y también como promotora de cambios al sistema político electoral de Costa Rica. Y pues bueno, quienes estamos aquí hoy estamos precisamente porque nos preocupa la democracia, sabemos que está sufriendo constantes embates y para preservarla hay que afrontar diversos desafíos. Yo me voy a concentrar en tres, no porque sean los únicos, sino porque me parecen los más urgentes de atender en Costa Rica y ¿por qué no? Probablemente también en América Latina. El primer reto que veo es la situación educativa. Al día de hoy, 17 de abril del año 2024, la humanidad ha acumulado una cantidad inédita de conocimiento. Entre la invención del alfabeto y la creación de Internet, pasaron cerca de 4.000 años. A partir del año 1400, con la imprenta, inició la multiplicación del conocimiento en masa. Y según la curva de duplicación del conocimiento, hasta 1900, este se duplicaba aproximadamente cada siglo. Al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ya se duplicaba cada 25 años. A partir de este siglo, se comenzó a duplicar cada 13 meses. Y actualmente, con la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, hay varios pensadores e investigadores que opinan que se está duplicando ya cada 12 horas. En otras palabras, cuando termine este día, habrá el doble del conocimiento que cuando nos despertamos en la mañana. Este contexto contrasta dolorosamente con la realidad de las generaciones jóvenes. Al menos 1.300 millones de niños, niñas y jóvenes del mundo crecen rodeados por un conocimiento inconmensurable, al que por múltiples razones no tienen acceso real. En el caso de América Latina y particularmente de Costa Rica, una de las razones que mantienen separada a la población infantil y juvenil de ese gran acervo de conocimiento global fueron los cierres de aulas decretados durante 2020 y 2021 a raíz de la pandemia. En Latinoamérica, la región del mundo que se caracterizó por los cierres más prolongados, la consecuencia ha sido un rezago de aprendizaje promedio de entre 2 y 3 años de escolaridad y un aumento significativo de la pobreza de aprendizajes. Eso significa que durante su vida laboral, esta generación corre el riesgo de perder cerca de 14% del PIB mundial en ingresos. A esto debemos sumarle que 1/3 de la población mundial no tiene acceso a Internet. En los países de bajo ingreso, solo 23% de la población joven usa Internet y en países de ingreso medio-bajo como Costa Rica, el 52%. O sea, prácticamente la mitad de la población joven no usa Internet diariamente. Y por otra parte, sabemos los costarricenses que la situación educativa es todavía más grave que en el resto de Latinoamérica porque sufrimos largas huelgas de docentes en los años 2018 y 2019. Todo esto sumado llevó al Estado de la Educación a llamar la situación un apagón educativo. En sencillo, hoy en día un estudiante de 5º grado tiene los conocimientos y las habilidades de uno de 2º o 3º. Sin embargo, en habilidades de lectoescritura, que son básicas para avanzar en otras áreas del conocimiento, el rezago pareciera que es aún mayor. Hay varios ya indicios que indican. Desafortunadamente,
la actual gestión del Ministerio de Educación Pública no ha ofrecido datos claros y confiables sobre el estado de los aprendizajes de nuestro estudiantado. ¿Y por qué es tan relevante la situación de la educación y el estado del conocimiento cuando aquí estamos hablando de democracia? Pues primeramente porque la educación y la acumulación de habilidades son fundamentales para reducir las desigualdades estructurales, para mejorar la movilidad social y para fomentar el crecimiento de la productividad de un país. Pero sobre todo la educación es una de las patas del banco de la democracia. Es factor fundamental del contrato social democrático. Tristemente, en Costa Rica estamos viviendo la inversión en educación más baja en decenios y estamos viviendo recortes a becas y subsidios que afectarán a los quintiles más vulnerables, lo cual podría traducirse en mayor exclusión justamente en estos tiempos de crisis educativa severa. Tampoco se ha implementado la prueba de idoneidad para contratación de nuevos docentes ordenada por ley, no se han dado a conocer los planes de inversión en infraestructura educativa ni de reestructuración institucional. Y podríamos seguir, la lista de pendientes y de necesidades es larga y los datos accesibles son escasos. Por ejemplo, se cerró el programa de informática educativa sin que estuviera listo un plan alternativo. Esto ya está condenando a varias generaciones de estudiantes a no gozar de lo que se conoce como ciudadanía digital, que es, pues, precisamente el derecho a interactuar de forma segura, responsable, informada, competente y autónoma por medio de la tecnología, que hoy es factor transversal para el disfrute pleno de las libertades individuales, sociales, culturales, económicas y, por supuesto, las libertades políticas. La situación en Latinoamérica con respecto a la educación, pues tampoco es mucho mejor que la de Costa Rica. Según datos de la OCDE, perdón, el gasto promedio por estudiantes en primaria y secundaria es 3 veces menor en América Latina y el Caribe que en los países de la OCDE. La tasa de terminación de la educación secundaria en la región es baja, lo que a su vez se traduce en que pocos estudiantes pasan a la educación terciaria, es decir, a la universidad o a formas de educación técnica más avanzadas. Y esto, por supuesto, genera desigualdades notables en la cobertura según el nivel socioeconómico. Datos de UNESCO y también de la OCDE indican que nuestra región se está quedando atrás en la proporción de estudiantes de primaria y secundaria que alcanzan al menos el nivel mínimo de competencias en lectura, matemáticas y ciencias. El que a la vuelta de 1 o 2 decenios gran parte de la población tenga bajas tasas de escolaridad, escasas habilidades blandas y un alto analfabetismo digital implica un altísimo riesgo para la estabilidad democrática. Una ciudadanía que no comprende un texto básico, que carece de pensamiento abstracto, que no puede discernir entre la verdad y la mentira en un discurso o en un video, que no es capaz de seleccionar críticamente sus fuentes de información, de aprender nuevas destrezas y de adquirir un conocimiento profundo, está expuesta a una serie amplia de peligros, de los cuales solo citaré 3. El primero es vivir permanentemente en pobreza. El segundo es perder su capacidad de demanda y de lucha por sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos, lo cual facilita, por un lado, la corporativización del Estado y además el deterioro de los servicios básicos, lo cual conduce a mayor exclusión social. Y el tercer peligro es que se desencanten de la democracia y estén abiertos a formas de gobierno que amenazan la democracia. Esto que acabo de expresar se podría resumir en que si un segmento grande de la población no tiene claro el ABC de la democracia y a la vez se siente traicionado por ese sistema, no podemos esperar que lo defienda. En segundo lugar, me gustaría abordar la crisis política. Es otro factor que me preocupa mucho y que me ocupa desde hace varios años, íntimamente ligado también al tema anterior. Y arranquemos con lo que es la pérdida de apoyo a la democracia como forma de gobierno en la región latinoamericana,
En este momento es de apenas un 48%. Según el Latinobarómetro de 2023, Costa Rica ingresó a la lista de democracias con problemas por primera vez. El apoyo al sistema democrático cayó en estos últimos 3 años de 67% a un 56%. Eso nunca lo habíamos visto en Costa Rica. También ha caído la confianza en las instituciones democráticas clave, como los 3 poderes del Estado y los partidos políticos. Costa Rica y Guatemala son los países donde más ha crecido la indiferencia por un régimen democrático frente a uno no democrático. 16% de los costarricenses, que es apenas un punto porcentual menos que el resto de América Latina, considera que un gobierno autoritario podría ser preferible a uno democrático. Y un 89% siente que se gobierna para el beneficio de grupos poderosos. Otro dato alarmante es que cuanto más joven la población, mayores son los porcentajes de indiferencia y de preferencia por el autoritarismo, y menor el porcentaje de apoyo a la democracia cuanto más joven la población. Ante el debilitamiento de la confianza y de la participación ciudadana en los asuntos públicos, el sistema político ha reaccionado, por supuesto tenía que reaccionar, y ha reaccionado fragmentándose. Se ha dado una proliferación de micropartidos que no tienen una base electoral significativa ni una oferta programática sustantiva. A esa miríada de nuevos partidos se suma la paulatina desinstitucionalización de los partidos tradicionales. Paradójicamente, la mayor oferta partidaria no ha logrado satisfacer la demanda ni canalizar bien las inquietudes del electorado. Al contrario, con tantos partidos, la alta dilución del voto genera presidentes que llegan al poder con un ínfimo porcentaje de apoyo popular, lo cual les genera dificultades para avanzar en su agenda. Además, hay mayor impredecibilidad del escenario político, hay confusión en el electorado, desafiliación partidaria, indecisión y mayor abstencionismo, entre otros inconvenientes. Todo ello, combinado con el impacto de varias crisis económicas y la persistencia de varias brechas, está generando 3 tipos de políticos indeseables que describiré, empezando por el que representa menor riesgo para la democracia y terminaré por el que considero más peligroso. En primer lugar, estamos viendo más políticos inexpertos que carecen de las destrezas cardinales para el oficio de la política. Esto tiene un impacto perjudicial en las dinámicas del poder y en la gobernabilidad, y por supuesto en la calidad de la política pública. En segundo lugar, estamos viendo más populistas, los que buscan conectar directamente con las emociones y las aspiraciones de las masas, buscan constantemente chivos expiatorios, hacen promesas simplistas y desprecian las instituciones democráticas existentes, incluidos los partidos políticos, por supuesto la separación de poderes y la prensa independiente. Por último, estamos viendo también presidentes autoritarios cuya meta es concentrar el poder, debilitar los controles y equilibrios constitucionales, restringir las libertades, acallar la oposición y controlar todas las instituciones. Y por supuesto que estos no son perfiles químicamente puros. Pueden incluso empezar con un perfil y terminar con otro, o tener rasgos de los 3 o de 2 de ellos. En América Latina tenemos varios ejemplos de esto. El tercer gran riesgo al que me quiero referir rápidamente es la inteligencia artificial y los avances tecnológicos. Es tal vez el desafío más disruptivo que enfrentan en este momento las democracias del mundo. Y bueno, pues desde hace al menos 70 años la tecnología ha venido mediatizando el ejercicio del poder en todas sus formas y ámbitos. Desde que empezaron la radio, la televisión, se ha ido socavando el predominio vertical del poder político, del religioso, del económico, del financiero, militar, familiar, y luego, con todo lo que ha ido surgiendo, también se ha socavado el predominio vertical de los medios de comunicación tradicionales.
Esto a su vez ha facilitado la acción de gobiernos antidemocráticos, de grupos sediciosos transfronterizos, del crimen organizado, de los ciberdelincuentes y en realidad prácticamente de toda forma de contrapoder. Para asegurar la dominación, ya no bastan los recursos tradicionales de los que se hablaba antes, como autoridad, jerarquía o el uso de la fuerza, digamos, tener a las fuerzas militares. En esta era lo que da poder es la capacidad de moldear y de condicionar nuestro pensamiento, nuestras mentes y por ende nuestras conductas. En consecuencia, nos dice Manuel Castells, la mayoría de las luchas por el poder ocurren dentro de la mente humana. Los gigantes tecnológicos, los grupos económicos, los gobiernos, los partidos y todos los grupos antisistema, entre otros actores, compiten para permear nuestros pensamientos, para imponer sus agendas y para movilizarnos hacia sus intereses. Para ello cuentan con cantidades ingentes de datos y metadatos, con máquinas que aprenden y toman decisiones por sí solas y con ejércitos de entes, tanto reales como artificiales, que realizan ataques masivos y que ponen mucha presión sobre los sistemas democráticos, los cuales lamentablemente aún tienen poca y algunos, yo diría, nula capacidad de reacción y de protección. Las decisiones algorítmicas no son neutrales. Pueden reforzar sesgos preexistentes, ampliar las desigualdades, manipular la información, relativizar el conocimiento científico, influir en la opinión pública de manera determinante, incluso, y lo hemos visto, como para afectar el resultado de una elección, de un plebiscito, y minar la confianza aún más en el sistema democrático, así como la confianza en cualquier institución o persona, sea pública o privada. Moisés Naim nos ha advertido cómo el populismo, la polarización y la posverdad, lo que él llama las 3 Ps, son las armas con que los enemigos de la democracia están erosionando las instituciones desde adentro. Además, la concurrencia de política y espectáculo mediático alimenta el tribalismo político e identitario y por ende la radicalización ideológica. La posverdad legitima las mentiras y destruye los espacios de deliberación. El meollo del desafío que plantea la inteligencia artificial es fundamentalmente de carácter ético, pero además es un reto global y por eso mismo es difícil de gestionar. Estos retos y muchos otros, pues que no habría tiempo de analizar aquí, nos ponen ante la disyuntiva de ser defensivos, aferrarnos a las instituciones conocidas para tratar de preservar la democracia que podríamos llamar clásica, o de ser proactivos o al menos estar abiertos a nuevas formas de democracia. Hasta ahora, la democracia ha sido un vehículo de integración y organización social para facilitar la consecución de un proyecto común, basado normalmente en valores consensuados como la libertad, la equidad, la justicia, para distribuir los bienes equitativamente y para brindar protección y bienestar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Asimismo, ha sido el medio por excelencia para elegir libremente a quienes deseamos que nos representen en la toma de decisiones en los diversos órganos o poderes. Además, la deliberación es la bisagra que conecta el proyecto común con la elección de los representantes. Y en ese orden de cosas, lo que se ha esperado tradicionalmente es que los partidos políticos sean también centros de formación de pensamiento, orientadores de la deliberación y proponentes de soluciones. Sin embargo, en su mayoría, los partidos han descuidado esas funciones y han cedido el espacio a liderazgos personalistas, antiprogramáticos, a partidos casi de generación espontánea, partidos que son nada más maquinarias electorales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que esa es la gran pregunta que todavía nos hacemos y yo voy a soltar ideas que no son, digamos, soluciones ni fórmulas mágicas,
En primer lugar, pienso que es necesario no confundir los síntomas con las causas. No es lo mismo populismo o autoritarismo, no son el populismo o el autoritarismo las causas del deterioro democrático, son más bien síntomas del problema, son reacciones del sistema a las amenazas, reacciones del sistema a la falta de interés y de espacios para que la ciudadanía participe en el debate y la deliberación. También puede ser que nos volvimos demasiado delegadores y hemos dejado toda la tarea de debate y decisión en manos de élites, entre comillas, porque no necesariamente quienes están a cargo de las instituciones llenan lo que para muchos de nosotros significa la palabra élite. Y además estos grupos cada vez se alejan más de sus representados. Dice la politóloga Marta Hochman que la modernidad ha privilegiado la visión tecnocrática de la política. Yo a ello me permito agregar que por el mismo desinterés de las mayorías, la calidad de esa visión tecnocrática también se ha ido deteriorando. Es decir, hemos delegado en partidos muy venidos a menos la selección de los gerentes de los asuntos públicos. Hemos bajado la guardia, hemos aflojado los controles ciudadanos y esto ha redundado en que los partidos cada vez hagan su tarea de reclutamiento y selección de esos gerentes más deficiente. Asimismo, estamos viviendo una era de gran activismo social, de luchas por mayor inclusión, por ejemplo, la protección del ambiente, las luchas LGTBIQ y otras, pero estas suceden más de forma paralela que intersecando con los foros democráticos formales. La solución no está en pretender, por ejemplo, que toda la ciudadanía se interese por todos los asuntos relevantes y participe en cada discusión y decisión, pero sí podemos pensar en flexibilizar algunos aspectos. En un extremo podríamos colocar lo que se llama lo que se ha llamado la democracia líquida, que combina elementos de la democracia representativa y de la directa, permite a los ciudadanos delegar su voto en representantes electos, pero también recuperar y modificar esas delegaciones en cualquier momento. Dentro de esta propuesta de democracia líquida se eliminan los periodos electorales preestablecidos, se permite la representación por tópicos o por áreas de política pública, según el interés de cada persona. Y el votante se puede reservar aquellos asuntos en los que sí se siente capacitado y suficientemente informado para participar directamente en la decisión. ¿Qué tiene de bueno esta democracia líquida? Bueno, podríamos citar que dificulta los liderazgos populistas porque más bien promueve liderazgos múltiples, que estén debatiendo constantemente y compitiendo por la atención, sin que ninguno tenga la obligación ni el monopolio de resolver todos los problemas. Se considera una forma de democracia mucho más participativa y una forma de toma de decisiones más participativa. Sin embargo, la gobernanza puede ser muy retadora, requeriría de una masa crítica educada, dispuesta a involucrarse más en la cosa pública, mejor informada, al menos en algunos tópicos. Y requiere además de una plataforma tecnológica amplia y sofisticada de difícil acceso para países de ingreso bajo o medio bajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo no creo que haya soluciones unitarias. Sí creo que debemos establecer mecanismos que flexibilicen la toma de decisiones, que la toma de decisiones sea más cercana a la ciudadanía, que se creen más espacios de vinculación entre el activismo social y los debates legislativos, que acerquen a la demanda ciudadana con, por ejemplo, las decisiones de los consejos municipales. Y si hay algo que mi experiencia como activista cívica me ha enseñado es que es sumamente difícil que el poder se reforme a sí mismo. Por eso, sea cual sea la forma que tome la nueva democracia, estoy convencida de que debe construirse de abajo hacia arriba.
Y por aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Abril. Su exposición ha sido muy buena, muy concreta, nos lleva a reconocer la situación actual del país, la situación actual de la democracia a nivel latinoamericano y en otras latitudes. Y realmente la desigualdad ha crecido mucho. Un factor sobre la educación también es muy preocupante y esperamos que todas estas reflexiones que hacemos a través de Instituto Ágora Siglo XXI y de RIGES nos vayan dando luces de perfilar una mejor política, una mejor acción a nivel país en el cual podamos intervenir y mejorar. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Beltrán Amado. Don Francisco va a estarnos compartiendo sobre el Estado Social de Derecho y la garantía de la justicia en la democracia. Es parte de uno de sus últimos trabajos de doctorado y le damos la cordial bienvenida a don Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches a todos. Aquí en Colombia ya buenas noches desde Bogotá. La verdad me siento muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes, agradecerle a Ágora y a Don Otto que ha tenido la bondad de invitarnos desde RIGES y obviamente un saludo muy fraterno a la doctora Abril por su reflexión y por sus propuestas que me parece van en la misma línea de cómo entre todos empezamos a construir las nuevas democracias. Yo quiero empezar esta intervención, este diálogo, con una afirmación muy concreta y es decirles que yo sí estoy convencido que la democracia no es una utopía, que la democracia sí es algo que es real y que es una situación de los estados modernos en que nosotros como ciudadanos, y aquí tendríamos que rescatar muy fuertemente el concepto de ciudadanía, tenemos nosotros como parte de estos estados. Por eso quiero referirme muy directamente a lo que algunos sectores quieren desconocer en la organización política de los estados y es lo que hemos llamado los estados sociales de derecho. Y yo le acuño a esa frase de estado social de derecho, estado social y democrático de derecho. Porque creo que en ese sentido el estado tiene un principio filosófico y es dar un contexto no de asistencialismo ni de providencialismo, sino un contexto de Estado que busca el bienestar de los asociados a ese Estado. Algunos reducen esta concepción de Estado social y democrático de derecho a la simple concepción de Estado de derecho y entonces limitan muchísimo la importancia de lo que significa para nosotros esa figura y esa institución, que es lo que significa el Estado y lo que significa ese Estado desde la nación, desde el territorio y obviamente de la soberanía. En ese Estado social de derecho hay unos elementos que me parece son fundamentales mencionarlos aquí, y es que efectivamente uno de los valores y de los fines que tiene este Estado social y democrático de derecho es que es un sistema articulado, y es un sistema articulado en el respeto de los poderes públicos, que son los que sostienen toda la pirámide estatal, desde lo legislativo, desde el ejecutivo y desde lo judicial. En ese mismo sentido, este Estado social de derecho, social y democrático de derecho, permite una participación activa de la sociedad en la formulación de la voluntad general del Estado. La doctora Abril hacía referencia a cómo hoy las democracias pueden ser líquidas, pueden ser de pronto consistentes, pero finalmente lo que necesitamos es que la sociedad sienta que el Estado lo representa y que el Estado efectivamente tiene un criterio de democracia que le permite a la sociedad y a los ciudadanos hacer parte fundamental de la toma de decisiones, no solamente porque sea una democracia representativa, sino porque también sea una democracia directa y que podamos, desde los mecanismos de participación, poder tomar decisiones
a través de una consulta popular, a través de un plebiscito, a través del voto, a través de los cabildos abiertos que nos permitan como ciudadanos sentirnos activos en este tipo de decisiones. Pero eso es importante entenderlo en la medida en que individuo y sociedad no son dos categorías aisladas. A veces caemos en la equivocación de pensar que la sociedad va por un lado y llamamos sociedad a un grupo, a una élite, y los individuos vamos por otro lado como si fuéramos dos categorías que no tenemos nada que ver, y por el contrario, no existe sociedad sin individuos. Y eso permite que ese Estado social y democrático de derecho se materialice en lo que tiene que ver con las necesidades básicas que tienen los asociados a este Estado. Por eso es fundamental que busquemos la unidad de ese Estado a partir de una sociedad que es plural. Y aquí es fundamental que entendamos qué significa la pluralidad en los estados sociales de derecho, porque pues es lo que hace que realmente el Estado sea social y de derecho, pues es que permite la diversidad, permite la pluralidad, y no estamos metidos en una situación de dogmatismo donde todo está dado, todo está dicho, y no se puede plantear ningún otro tipo de alternativa. Desde el punto de vista cualitativo, este Estado social y democrático de derecho pues tiene que tener un sustrato fundamental que son los derechos fundamentales. Y en esa medida de respeto por los derechos fundamentales, el Estado social y democrático de derecho materializa este tipo de democracias que nosotros estamos buscando. Este Estado social y democrático de derecho también tiene fundamentalmente un aspecto, y es cómo entender esta democracia en el sentido de evidenciar que lo que hace que este Estado sea social y democrático es que está basado en la dignidad humana. Y creo que este es un punto que es fundamental para entender las democracias. Por eso no soy de la idea de defender una dictadura porque sea de izquierda o de derecha. No, la dictadura es dictadura, venga de donde venga, sea de izquierda o sea de derecha. Porque precisamente lo que busca la dictadura es enarbolar las banderas de un líder que se monta en el poder, que toma las riendas de un Estado y lo hace a su acomodo, olvidándose de la dignidad humana y olvidándose de todo lo que significa la condición de participación y de respeto por los derechos. Entender la democracia sin derechos pues es absurdo, porque pues precisamente lo que fundamenta esta democracia es que quienes estamos ahí hacemos parte de una playa de derechos que podemos ejercer sin ningún tipo de temor. Por eso creo que hay dos ataques que la democracia sufre permanentemente, y la doctora Abril hacía referencia a uno de ellos, y uno es el populismo, que efectivamente basa sus intereses en el miedo. Entonces el populista genera miedo, el populista genera angustia en la población porque le interesa desde el miedo gobernar y desde el miedo llevar a las personas a que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos muchos ejemplos en América Latina de lo que significa gobernar desde el miedo. Nosotros particularmente aquí en Colombia hemos tenido una situación muy compleja con todo este tema de los grupos armados, de los grupos violentos, paramilitarismo, guerrillas, delincuencia común. Hoy ya no sabemos ni quién es guerrilla, ni quién es paramilitar, ni quién es delincuencia común. Se volvió una mezcolanza donde el que pensábamos que estaba en las filas de la guerrilla era porque había un ideal político, un ideal de inclusión, un ideal de democracia, un ideal de derechos humanos. Hoy no sabemos a qué están, en qué papel están jugando entre la sociedad y entre su organización. Hoy ya no sabemos si los que se dijeron paramilitares, que hoy hacen parte de grupos delincuenciales, siguen o no siguen con el mismo fenómeno del paramilitarismo. Y pues obviamente han habido grupos políticos que terminan auspiciándose, favoreciéndose de alguna manera de este tipo de grupos para gobernar. En Colombia, lamentablemente, el 35% del Congreso de la República terminó en la cárcel porque el 35% había sido apoyado por el paramilitarismo, por ejemplo. Y de 150 senadores, 40, 50 se fueron para la cárcel porque tenían vínculos con el paramilitarismo. Y eso es lamentable para una democracia, porque pues obviamente estamos diciendo, si nuestro Congreso, que es el poder legislativo, que está llamado a tirar
las leyes que necesita el Estado para sostenerse están auspiciadas por grupos irregulares, por grupos ilegales, pues obviamente pues es un Estado que termina deslegitimado, porque obviamente sus fuentes terminan siendo desde la criminalidad. Y el otro es, el otro ataque a la democracia es esas autocracias que aparecen, esos mesías que aparecen diciendo nosotros somos los salvadores, sin nosotros no es posible el Estado, sin nosotros no es posible el progreso, y cuando uno se da cuenta detrás de ese que está diciendo que es el mesías, hay un séquito de personas que lo que están buscando es el interés personal por encima del interés general y el interés de la población. Y creo que en esos dos sentidos hay una situación que afecta mucho más y es lo que se dicen algunos autores y que yo comparto muy concretamente y es la partitocracia. Es decir, pensamos que el Estado funciona porque hay partidos políticos y resulta que no. Resulta que hoy nos están diciendo las nuevas democracias que no hay necesidad de tener un partido político para poder hacer parte de la estructura del Estado. Sobre todo cuando estos partidos políticos tienen unas conformaciones y unas estructuras que uno empieza a pensar que siempre son desde la sospecha. Yo he hecho como una taxonomía de cómo funciona un partido político, por lo menos en Colombia, yo creo que se puede repetir en algunas partes también de América Latina, y es que regularmente los partidos políticos son clanes de familias, clanes de grupos económicos, clanes de grupos empresariales, clanes de cualquier índole, pero son grupos cerrados, son guetos, y entonces a ese clan solamente accede cierta élite, que a veces termina siendo de dudosa procedencia, pero terminan siendo grupos que en el ejercicio de ser clanes, pues obviamente imponen su criterio. Esas clanes obviamente terminan teniendo temas muy familiares, temas muy comunes. Entonces uno encuentra, en Colombia encontramos 3, 4 familias que han dirigido el país durante los últimos 80 años, 100 años. Entonces están los Turbay, están los Lleras, están los López. Hoy tenemos una familia en la costa que son los Géneco, que han hecho parte del ejercicio político en Colombia, con problemas judiciales por todo lado, investigados, unos en las cárceles, otros metidos en problemas de orden penal, pero son clanes que han dirigido las regiones y han dirigido la nación basados en una riqueza que hoy empieza uno a entender, oye, ¿y cómo se hicieron ricos de un día para otro y cómo hoy se siguen sosteniendo en el poder? Pero estos partidos tienen una particularidad y es que son muy flexibles en cuanto a sus participantes. No les importa de dónde venga su participante, si viene de la derecha, de la izquierda, si es rojo, si es azul, si es negro, no importa. Son muy flexibles en la vinculación y por eso todo está auspiciado para que cualquiera pueda entrar, no importa dónde venga, desde que te represente algo que le interese a ellos, porque siempre están pensados en la cadena de favores. Entonces tú me eliges, yo te elijo. Como yo te elegí, tú no me puedes investigar y entonces hacemos ese tipo de ruedas giratorias donde el partido pone su interés particular por encima del interés general. Y pues obviamente lo más característico de estos clanes es que efectivamente les gusta mantenerse en el poder. Entonces son grupos que mantienen el poder, lo que yo llamo la longevidad en el poder. Y entonces permanecen en el poder larga vida porque les interesa sostener el poder. Además porque de esa manera también se sostienen encubriéndose por todo los delitos que han cometido en contra del Estado. Entonces es un factor que atenta contra la democracia y que tenemos que decirlo con dolor. Este es un problema que no resuelve, que la sociedad no quiere resolver. Es un problema que le ha delegado a ciertos grupos, a ciertos partidos, y es el momento en que nosotros como sociedad tenemos que decir, no son los partidos los que resuelven los problemas de la democracia, es la sociedad misma la que tiene que resolver los problemas de la democracia. Entonces, por eso es fundamental que existan los grupos cívicos, es fundamental que existan los colectivos de pensamiento. Los partidos políticos no son escuelas de pensamiento, los partidos políticos no les interesa el pensamiento, les interesa la burocracia, les interesa el tema electoral que se representa en votos. Y hay dos factores con los que quiero redondear esta idea que también contribuyen a que la democracia se vea afectada, que la gente pierda credibilidad frente a un sistema de gobierno como es la democracia, y es lo que tiene que ver con la impunidad y la corrupción.
O sea, son dos elementos que definitivamente a nosotros nos tiene muy mal desde el punto de vista de la estructura de los estados. Aquí nosotros tenemos gobernantes que eligen a quienes los van a juzgar. Y entonces quien va a juzgar al que lo eligió, pues no lo va a juzgar porque se siente endeudado con el que lo eligió y está en el cargo porque alguien lo puso ahí. Y entonces viene un problema de impunidad y empezamos a ajustar y acomodar las sentencias judiciales, los fallos judiciales, dependiendo de quién sea el investigado, más allá de que ese investigado sea responsable o no sea responsable. Entonces aquí tenemos nosotros una situación compleja y es una Fiscalía General de la Nación que se encargó durante los últimos 4 años y últimos 8 años, no sé, de frenar investigaciones de personas que hacían parte del partido de gobierno y que le interesó absolutamente nada investigar, pero sí lo hizo en contra de los que no eran del partido de gobierno. Entonces, ese tipo de situación genera impunidad y genera desconfianza. Y lo otro, pues, es la corrupción, que definitivamente hay muchas formas de corrupción, hay muchas formas de socavar al Estado desde el punto de vista de las actitudes y las acciones que ejercen ciertas personas que lastimosamente tienen mucho poder y tienen mucha ascendencia entre los círculos de gobierno. Yo sí creo que hay un factor determinante, y lo quiero recoger de lo que también decía la doctora Abril, y es lo que tiene que ver con la educación. O sea, sí creo que ese es el sustrato fundamental para que las cosas vuelvan a su estado normal y su estado de progreso, y es cómo nosotros generamos políticas públicas de educación para tener pensamientos críticos y para tener personas que sean capaces de pensarse el Estado en condiciones de dignidad humana y en condiciones de seguridad jurídica. Porque ¿qué pasa con la corrupción y con la impunidad? Que genera inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica para cualquier persona en un Estado, pues es algo desastroso, porque es algo que no le permite sentirse de alguna forma respaldado, protegido por un Estado que le está diciendo no tenemos cómo hacerlo porque la seguridad jurídica se nos salió de las manos. Entonces, cuando uno encuentra que el Estado no garantiza esa seguridad jurídica, que el Estado no garantiza principios tan básicos como el de legalidad, como el de tipicidad, como el de favorabilidad, como el de responsabilidad, como el de oportunidad, pues la gente siente que el Estado no lo está cuidando y no lo está protegiendo. Y el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. Eso es una responsabilidad del Estado. Esa es una de las funciones del Estado. O sea, el Estado no puede decir, me reduzco para que la entidad privada asuma mis funciones. No, es el Estado quien tiene que garantizar esas condiciones para los que estamos en ese Estado. Entonces sí considero que la democracia, siendo utopía, porque no voy a decir que es una cosa que se puede realizar de un día para otro, es lo mejor que podemos tener en términos de formas de gobierno y de estructura del Estado. Nos toca a nosotros, docentes, investigadores, padres de familia, pensarnos en cómo desde la sociedad civil, cómo nosotros como grupos humanos nos podemos reunir para empezar a generar discusión y acción, porque no podemos quedarnos simplemente en la discusión, sino acción desde el punto de vista real y práctico, en condiciones de equidad, de igualdad, con enfoque de género, con enfoque diferencial, con criterios de dignidad humana que permitan, uno, que el acceso a la justicia sea real y efectivo, en condiciones de imparcialidad. Como decía Agnes Heller, que sea consistente y permanente para todos los miembros del grupo en igualdad de condiciones. Y creo que esa es una manera de garantizar que podamos nosotros llegar a una democracia que nos permita pensar que sí es posible tener un Estado que nos brinde bienestar, que sí es posible que tengamos unos gobernantes que estén más allá de sus condiciones personales y estén siempre pensando en que someter, explotar, generar criterios de esclavitud. Hoy en Colombia estamos en una discusión de una reforma laboral, por ejemplo, y una reforma pensional. Y hay quienes se atreven a decir que en Colombia es joven a los 80 años para pensionarse. Entonces, venga, uno empieza a mirar y dice, si eso es... Entonces, cuando uno empieza a mirar que hay gente que dice
que usted es joven a los 80 años para pensionarse, pero es viejo a los 30 para conseguir trabajo, entonces dígame qué posibilidades de esperanza le quedan a los que están en el Estado. Pues ninguna, porque efectivamente va a ser imposible hacerlo. Yo quiero que voy cerrando ahí como para dejar algunas pinceladas de lo que se ha planteado y pues obviamente hacer un diálogo con las personas que están participando, de tal forma que podamos entre todos ir construyendo ideas, ir construyendo, dejando un insumo de lo que significa realmente comprometernos con la democracia y comprometernos con condiciones de vida digna sobre la base de que el Estado social y democrático de derecho no es una utopía, sí es posible, y que tenemos que generar criterios de gobernanza con la sociedad y con los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Francisco. En este momento abrimos para que puedan las personas que estén interesadas en hacer preguntas, en hacer comentarios. Así es que bienvenidos. En este momento ya lo pueden hacer. Ahí don Guillermo Arquero está pidiendo la palabra. Entonces, don Guillermo, adelante. Claro, bueno, he escuchado dos cosas fundamentales de lo tanto fundamental y trascendente que se ha dicho, ¿verdad? Primero este concepto de la democracia líquida, que es fascinante, ¿verdad? Que es una forma funcional de ver la democracia. Parte de eso yo lo he descubierto también en el pensamiento de don Walter Cotto. Y con a lo que se refiere don Francisco, que es el tema también de que los problemas de la democracia, ya no a través de los partidos, sino a través de la sociedad, y el esfuerzo sobre todo no solamente de pensamiento, sino de acción y también de articulación, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos una gran capacidad de articulación a nivel de la sociedad. La pregunta mía es esta para los dos, ¿verdad? Reconociendo que estamos en un Estado democrático y social de derecho y reconociendo que la estructura en un país, digamos como Costa Rica, todo pasa a través de los partidos políticos, ¿de qué manera se puede, digamos, sea por vía de democracia líquida o sea por medio de la articulación de las fuerzas sociales ciudadanas, quebrar ese esquema o moldear el esquema de modo que no haya que pasar por el tema de los partidos políticos? O bien, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace esa ruptura para darle funcionalidad a la democracia participativa, que es un poco de lo que estamos hablando, o esa responsabilidad ciudadana de asumir que tenemos pues un grupo, yo diría, muy significativo en esta sociedad? Ahí lo dejo. Como es para los dos, bueno, ahí tal vez Sí. Otto, tal vez lo importante sería recoger varias preguntas y más bien que ellos, para no hacer esto como monólogo, sino que la gente pueda, doña Abril y don Francisco puedan recoger más bien las preguntas y que ellos puedan hacer como hacerlo con una forma más global. Esa sería mi sugerencia Claro, para aprovechar mejor el tiempo. sí, entonces le damos la palabra también a don Jimmy Bolaños, que en este momento se levantó la mano para que haga su pregunta. Buenas, ¿cómo están? Muy ligada a lo que dice don Guillermo, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Hay un autor que yo sigo mucho que se llama, es un argentino, Gargarella, y su hipótesis es que hay una disonancia entre constitución y democracia. Es decir, que la democracia está presa de una constitución creada, digamos, bajo un modelo de hace 200 años, en donde todo lo que aquí se ha hablado de que no necesariamente las reformas transiten por partidos políticos o por los elementos de la democracia representativa, pues resulta que la Constitución bloquea todo eso, ¿verdad? O sea, el diseño constitucional, digamos,
es una camisa de fuerza para que desde la sociedad civil, desde el pueblo, desde la nación, desde las fuerzas vivas, se hagan los cambios. Y entonces ahí hay un problema de génesis, porque entonces, digamos, estamos como amarrados al sistema, ¿verdad? Estamos, y eso la clase política, la élite lo sabe, ¿verdad? En Costa Rica lo sabemos. El sistema representativo hace aguas hace muchos años, el sistema de financiamiento de partidos políticos también, y pues eso le sirve a ciertas élites que por eso no lo quieren cambiar. Pero lo segundo que quiero decir es, igual con el tema de lo que es la educación cívica, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una política pública que se emitió hace como 5 años, Educación para una Nueva Ciudadanía, pero eso no ha caminado, digamos, usted la lee y es una belleza, pero no ha caminado porque ni siquiera los programas de formación de las universidades o muchas veces de los profesores y maestros realmente han transitado por ahí y menos le llega a los estudiantes. Y también creo que eso es a propósito. Yo considero que hay un interés de que la gente, digamos, no tenga las herramientas para cambiar el status quo y entonces yo no soy ingenuo pensando que es porque las autoridades del ministerio no se les ocurre o no saben cómo hacerlo, sino que creo que obedece más a que no interesa que otros vengan a intervenir en el asunto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una democracia de élites que se consideran los que son los que deben gobernar y hay una desconfianza en el pueblo, ¿verdad? Más ahora con el populismo, con el autoritarismo. Entonces estamos como creo yo, ¿verdad? Como en una situación límite, ¿verdad? Porque por ambos lados nos afecta el sistema representativo que está en una crisis casi que irreversible y nos afecta al otro extremo, ¿verdad? De la polarización, el autoritarismo y el populismo. Y no hay una salida intermedia, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Para renovar y ir hacia una nueva democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Jimmy. Y le damos la palabra a don Claudio Arosemeda. Don Claudio, creo que tiene el micrófono. Aló, ¿me escucha? Aló. Ahora ¿Me escucha? ahora sí lo escuchamos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a las dos presentaciones sobre un tema tan importante, tan vigente, que es cuáles son los problemas de la democracia y cuál sería una nueva democracia que se podría desarrollar. Yo voy a retomar un punto que yo creo que es clásico en toda esta discusión de muchos años atrás, y que es que a veces los análisis son muy políticos o muy del lado de la parte institucional y no de la parte económica. Entonces, como decía la doctora Abril, de que no hay que confundir las causas con los síntomas, y empezamos a creer que el problema de la democracia es los actuales problemas del populismo, de los líderes que tenemos ahora, etcétera, etcétera, y no vemos las causas y orígenes pasados, porque no hay que creer que la democracia que teníamos antes estaba muy bien y que era muy justa y que era todo lo que nosotros queríamos, tampoco. O sea, los populistas, los nuevos líderes, tal vez inexpertos, como dijo la doctora Abril, eso es producto de un deterioro con la que la democracia venía desarrollándose antes. Entonces, ¿qué fueron las causas que hizo que la democracia que teníamos antes se deteriorara y que creara la crisis en la que estamos hoy? Y ahí creo que mi sesgo como economista político es que justamente las condiciones económicas del modelo económico llevaron al fracaso de las democracias tal y como las concebíamos dentro de una estructura liberal. Los problemas de la desigualdad que teníamos por los modelos económicos que habíamos adoptado
pues generó justamente todo un problema político, todo un problema de la estructura institucional de cada país, debido a justamente las diferencias y la polarización económica que existe en nuestros países. Costa Rica pasó de ser de uno de los países más equitativos a uno de los países más desiguales. ¿Cómo no va a tener esto consecuencias políticas en el modelo de democracia, ¿verdad?, que estamos viviendo? Entonces, el tema no es solamente un problema político y deber darle derechos y más derechos a la gente y creer que es un problema de más participación o de más de representación. No, es un problema económico, de los modelos económicos que hemos desarrollado a lo largo de los 100 años anteriores, donde el problema de la desigualdad es un problema vigente. Y ahí tenemos que entender que los modelos estos de un capitalismo más o menos social generan justamente todas estas contradicciones, incluso la corrupción, porque aquí se habla así de los intereses económicos, de grupos, de élites, etcétera. Bueno, ¿dónde se generan esos problemas? En la parte económica, se generan en la parte de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza, que ha sido el problema fundamental y la causa fundamental desde mi punto de vista para que las economías, las democracias estén en crisis. Entonces, no podemos resolver este problema, yo creo, si no empezamos a hablar de una democracia económica. Y ahí tenemos que meternos y hacer un análisis más integral de lo económico con lo político, y no de una manera separada. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Claudio. En este momento, entonces, siguiendo el mismo orden de presentación, le damos la palabra a la señora Abril para que haga sus comentarios. Y bienvenida. Gracias, muchas gracias a don Guillermo, don Jimmy, don Claudio por sus preguntas y comentarios. Voy a ir en el orden en que se dieron. Don Guillermo, yo soy una fiel creyente de los partidos políticos como vehículo, como facilitadores del sistema democrático. Entonces, si usted me pregunta, entonces, ¿cuál es la solución? Si los partidos están deteriorados, si no están cumpliendo su función, y lo dije abiertamente. Además, tenemos partidos que yo los llamo zombies, que están inscritos, pero realmente a veces ni siquiera participan en los comicios electorales porque lo que están es esperando que alguien los alquile, pero no responden a una agenda programática, no tienen vínculos con segmentos representativos de la población. Entonces, desde mi punto de vista, la solución, que tampoco es perfecta, porque no hay sistema perfecto, pero desde mi punto de vista la solución pasa por fortalecer el sistema de partidos, no por desaparecerlos. Los partidos, su función en una democracia, digamos, ideal, es, como le decía, generar pensamiento, tener una visión programática, formar a su militancia dentro del pensamiento, de una forma de pensamiento congruente, construir liderazgos, formarlos, mantener la disciplina partidaria, funcionar internamente también de una manera democrática, no como decía don Francisco, que muchos de los partidos lo que son es clanes. En el caso de Colombia, él citó que son clanes familiares. En Costa Rica, ya yo creo que hay muchos tipos de planes políticos. Algunos son todavía tal vez familiares, pero muchos son nada más personalistas. Giran en torno a una persona que se siente la llamada a gobernar. Entonces, Poder Ciudadano, de hecho, ha estudiado mucho el tema de o cuáles son los problemas que tienen los partidos políticos actualmente, y creemos que una de las principales y más urgentes reformas es elevar los umbrales de inscripción y creación de partidos políticos para que no sea tan fácil. En este momento los umbrales son muy bajos, son con 1,000 personas, ya tiene un partido a escala nacional.
eso no representa nada en una población que ha crecido muchísimo, es como el 0.0033, qué sé yo. Hay muy buenas prácticas en países, en otras democracias consolidadas de la OCDE y de otros que tienen umbrales más altos. Y en este momento hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley. En realidad hay 3 proyectos de ley que estamos tratando de consolidar en uno solo. Hay uno redactado por el Tribunal Supremo de Elecciones, otro redactado por Poder Ciudadano y otro redactado por el diputado Carlos Felipe García. Y la idea es sacar lo mejor de esos 3 proyectos para hacer la propuesta de reforma, que además incluye más causales para desinscribir partidos. Es decir, un partido que no participa, por ejemplo, en 2 elecciones seguidas, ¿qué razón de ser tiene? Los partidos deberían ser organismos vivos, constantemente estar funcionando y operando como actores sociales y políticos que son. Entonces, ese es un ejemplo. Otro puede ser que sí participan, pero no llegan ni siquiera a obtener votos del umbral mínimo para inscribirse. Entonces, tampoco están respondiendo a su misión fundamental o al rol que se les asigna. Hay algunas democracias que han admitido la posibilidad de, por ejemplo, candidatos al Congreso que no vengan de un partido, sino que hayan logrado una lista de firmas de determinado porcentaje de la población. Yo creo que América Latina, creo que este no es el momento para que América Latina haga ese tipo de experimentos, porque estamos todavía estamos consolidando las democracias por un lado, por el otro el narcotráfico se está metiendo fuertemente y uno de los roles fundamentales de los partidos además debería ser, nos están fallando un poco, pero debería ser filtrar problemas como don Claudio, perdone, ¿usted sería tan amable de apagar su micrófono? Perdón. Gracias. Los partidos deberían funcionar como filtros contra personajes con dudosas intenciones y también el financiamiento de dudoso origen. Eso con respecto a la pregunta de don Guillermo, y no me quiero extender mucho más, es un tema que me apasiona, todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, pero sí hay que volver a la institucionalización de los partidos. En Costa Rica no tenemos la carrera parlamentaria, eso es un fallo enorme. Somos un país único en eso. La mayoría de los países de las democracias sólidas tienen carrera política, no necesariamente indefinida. Yo no estoy a favor de la indefinida, pero sí estoy a favor de que una buena diputada, un buen diputado pueda volver a postularse para 1 o 2 periodos más. Ahí estamos perdiendo talento humano, estamos perdiendo experiencia, estamos perdiendo memoria institucional de la Asamblea, en fin. Con respecto al comentario de don Jimmy, lo que rescaté de lo que él habló fue de si la constitución política, sé que él expuso varias cosas, pero digamos que la idea a la que me quiero referir es la de si la constitución política es o no una camisa de fuerza. En eso yo soy también un poco conservadora, soy pro constitución política, lo cual no implica que no debamos estarla ayornando, ¿verdad? Que no debamos hacerle reformas cada cierto tiempo. Ojalá no reformas que sean parches, sino reformas que tengan, digamos, que sean coherentes, más sistémicas que cosas por ahí sueltas y ocurrencias. No estoy de acuerdo con eliminar una constitución, digamos, eliminar la constitución política. Tal vez lo que me falta es fantasía e imaginación para pensar de qué otra forma podríamos, sobre qué otra cosa podríamos cimentar una democracia, pero siento que eso tiene que existir. Y con respecto al comentario de don Claudio, por supuesto que la crisis de la democracia y la crisis política tiene como factor subyacente los problemas económicos. Sin embargo, más bien yo respondo con otra pregunta. ¿Cuál sistema político es capaz de redistribuir la riqueza equitativamente? ¿Cuál en el mundo ha probado
tener la capacidad de redistribuir la riqueza y de generar igualdad. Hasta donde yo sé, ninguno, lo cual no quiere decir que no debamos trabajar sobre las causas económicas. Por supuesto que sí, pero sigo creyendo que la democracia en todo caso es el sistema óptimo para generar cambios en la economía y para construir modelos económicos más equitativos que redistribuyan mejor digamos, la riqueza y las libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Abril. En este momento le damos la palabra a don Francisco para que se refiera y vamos a recibir una pregunta más después de la participación de don Francisco, que la solicitó don Orlando Castro. Adelante, don Francisco. Bueno, agradecerle a Guillermo, a Jimmy y a Claudio por la intervención, porque nos permite esbozar otras ideas que nos ayudan a complementar algo más de lo que estamos diciendo. Yo creo que el problema no es que hayan partidos, no, el problema es cómo se han venido estructurando estos partidos y quiénes terminan manipulando y manejando estos partidos. Les voy a dar un dato que para mí es escandaloso. En Colombia existen 36 partidos políticos con personería jurídica y con todos los procedimientos legales de constitución. Y cuando usted se pone a mirar 36 partidos políticos en Colombia, unos son convidados de piedra, unos son absolutamente espectadores, otros simplemente tienen la personería jurídica para participar en elecciones y hacer parte de la devolución de dinero que les dan por cada voto obtenido, y terminan siendo fábricas y empresas familiares y unipersonales, como pasa lastimosamente con algún sector del sindicalismo. Ese sería otro debate interesante, el papel del sindicalismo en la democracia. ¿Para qué ha servido el sindicalismo en América Latina en el fortalecimiento de la democracia? Cuando uno se da cuenta que hay sindicatos que definitivamente son creados por un personaje que vincula a toda su familia, tiene personalidad jurídica, porque con 25 miembros en Colombia es fácil hacer un sindicato, y entonces una entidad pública, la que yo conozco más que la Secretaría de Educación, tiene alrededor de 15 sindicatos, 16 sindicatos, por ejemplo. Y ese es un tema que es devastador para un ejercicio democrático, porque no quiere decir que porque hayan más partidos y porque hayan más sindicatos, hay más participación, hay más democracia o hay más luchas a favor de la economía del pueblo, a favor o en contra de la pobreza. No quiere decir eso. Entonces, claro, yo sí creo que la democracia tiene que tener un sustrato político que se llama partido político, pero que el partido político sea un centro de pensamiento, un centro de producir políticas públicas. Las personas que hacen las leyes en Colombia, por lo menos en el legislativo, y pasan todos los países de América Latina y seguramente la gran mayoría del mundo, son personas que no tienen la más mínima idea de cómo se construye una ley, de cómo se hace un ejercicio de política pública, y por eso, como no es política pública, cada que cambia el gobierno, se cambian las políticas. Para dar un caso concreto en educación, nosotros después de 35 años prácticamente estamos reformando la Ley General de Educación Superior en Colombia, que hoy tenemos la Ley 30 del 92, y hasta ahora, 33 años después, estamos diciendo, venga, aquí hay necesidad de replantear una Ley General de Educación Superior, porque es que la que tenemos lo que hizo fue permitir, como pasa con los partidos políticos, que aparecieran universidades e instituciones de educación superior, que decimos aquí en Colombia, de garaje, porque simplemente abren la puerta, ponen un aviso, Universidad X, Y, Z, programas tales, y les aprueban los programas, y hoy tienen la calidad de la educación en el peor momento de la vida. Entonces, los partidos tienen que existir, pero tienen que tener una estructura real de una institucionalidad que permita que realmente ese sea un soporte de la democracia, y no sean, como dije en la intervención anterior, clanes familiares con un ánimo de poder, pero jamás con ánimo de servirle a la comunidad. Dos, con respecto al tema de las democracias, la disyuntiva que se pueda presentar entre la democracia y la Constitución. Mire, nosotros tenemos constituciones del siglo XVIII y XIX para las sociedades del siglo XXI. La última constitución política en Colombia es de 1991, después de que teníamos una desde 1886.
Nos demoramos casi 100 años para sacar una nueva constitución. Y esta constitución del 91, ríanse, me da vergüenza decirlo, no hemos terminado de reglamentarla. Y está desde el 91. Sin embargo, ya le hemos hecho más de 30 reformas a esa constitución. Un presidente reformó la constitución para reelegirse. Y se reeligió. Y casi se reelige por segunda vez para completar un tercer mandato, solo que la Corte Constitucional le dijo, no, un momentico, el trámite no fue el adecuado, no se puede reformar, luego usted no se puede seguir reeligiendo. Pero ese es el tipo de reformas que hacen estos gobernantes que pertenecen a este tipo de clanes. Entonces sí tenemos constituciones del siglo XVIII y XIX para las ciudadanías del siglo XXI. Hoy, por ejemplo, hay una discusión en torno a cómo vamos a legislar en los países de América Latina el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema del acceso a la justicia. Solamente un país, Francia, se ha atrevido a sacar ya un proyecto de ley para reglamentar la inteligencia artificial en todo el tema de la función pública. Porque ese es otro debate fuerte en las democracias. ¿Cuál es la estructura de la función pública en los estados para que la función pública cumpla con los deberes esenciales y sociales del Estado, las obligaciones esenciales? La primera obligación del Estado es servirle a la comunidad. Ese funcionario público que representa al Estado, ¿cómo le está sirviendo a la comunidad? Si a veces el funcionario público piensa que nos está haciendo un favor cuando nos atiende. ¿Y cómo llega ese funcionario al cargo? Entonces, es esas democracias que no, esos ejercicios dentro de la democracia que no permiten que efectivamente se vea reflejada la participación de la ciudadanía. Entonces creo que sí es un tema de mirar la Constitución, y sacar una Constitución no es como, permítanme el término, no es como el que se cambia de camisa, no, tiene que haber una participación de toda una ciudadanía y toda una sociedad que permita estructurar orgánica y materialmente una Constitución acorde con las situaciones del contexto actual. Nosotros en Colombia, para cerrar este punto, hicimos una Constitución en el año 91, se creó la Asamblea Nacional Constituyente. Y toca decirlo, en su momento la Asamblea Nacional Constituyente estuvo presionada por el narcotráfico en Colombia y tocó decir en la Constitución del 91 que no había extradición para que dejaran de presionar. O sea, a ese nivel hemos llegado nosotros en las conformaciones de nuestras constituciones. Y como decía Ferdinand Lasalle en el documentico famoso aquel de qué es una constitución, son constituciones de papel. Y de papel que están determinadas por los factores reales de poder que generalmente generan opresión. Y cierro con esto para lo que decía Claudio frente al tema de lo económico versus lo político. Yo sí creo que eso es un tema fundamental, porque es que, si bien es cierto, y como decía la doctora Abril, distribuir la riqueza en condiciones de equidad, creo que eso es una cosa que difícilmente se podrá ver, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que quiero, permítanme, le leo dos parrafitos pequeñitos para ilustrar y complementar lo que decía Claudio frente al tema económico. Dice esta sentencia de la Corte Constitucional de Colombia: el Estado como instrumento de justicia social basado en una economía social de mercado con iniciativa privada, pero en la que se ejerce una cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos, permite corregir los excesos individuales o colectivistas. El sistema económico en el Estado social de derecho, con sus características de propiedad privada de los medios de producción, libertad de empresa, iniciativa privada e intervencionismo estatal, está orientado según un contenido humano y por la aspiración de alcanzar los fines esenciales de la organización social. Y creo que es fundamental lo que plantea Claudio, en el sentido de que ese tema, ese modelo económico, si está pensado para los fines esenciales de la organización social, va a permitir que efectivamente haya una democracia que permita que el Estado genere bienestar a sus asociados. Y sí creo que esa confrontación o ese diálogo entre el modelo económico y el modelo político no se puede perder, porque efectivamente nosotros pues dependemos de una economía, pero las políticas, si no están bien determinadas, van a afectar la producción económica de un Estado, que lo puede llevar a la bancarrota. Quebrar un Estado puede ser tan fácil como hacerlo crecer si todos nos dedicamos a lo mismo. Quería plantear eso, es una sentencia de la Corte Constitucional, Claudio, por si te interesa, es la sentencia T533 del 92, que más o menos plantea lo que tú estás diciendo frente al modelo económico versus el modelo político. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Recibimos las últimas dos preguntas
Tiene la palabra don Orlando Castro y seguido doña Cristina Rojas. Buenas noches ya. Un saludo a doña Abril y a don Francisco. Muy agradecido por sus disertaciones muy interesantes que dan para conversar mucho. Y un saludo a los demás amigos y participantes de esta actividad. Quienes de muy jóvenes entramos a la política partidaria en uno de esos partidos otrora denominados grandes, allá por los 25, 26 años, entendíamos que ese era el medio para acceder al poder político. Y este servidor de ustedes participó por 20 años como un líder cantonal, porque creo en la democracia participativa. Y sorpresa, me enfrenté con la dirigencia nacional que al principio me decía, no, usted está muy joven, usted tiene que esperar. Y eso me lo aguanté un tiempito, pero yo soy rebelde por naturaleza. Y ya cuando comencé a peinar algunas canitas, me rebelé. Me rebelé porque les decía, primero, el compromiso con los vecinos y segundo, con la sede del Balcón Verde. Ya me quemé. Y eso no gustó. Allá en el año 1998, siendo miembro de la Asamblea Provincial de San José, se me acercaron y me dijeron, tienen que votar de esta forma. Y yo dije, pues no. Que tiene que votar, porque es línea de partido y me van a disculpar, pero no voy a votar así, porque va contra mi manera de pensar. Bueno, aténgase a las consecuencias. Esa noche yo recibí una llamada anónima en mi casa, donde me decía que yo era lo más nefasto que había en ese partido, que había un grupo organizado para sacarme a como hubiera. Yo les dije que les iba a economizar ese trabajito porque ya venía hacía algún tiempo considerando abandonar el partido y que esa llamada me confirmaba que yo no tenía que hacer nada más ahí. Y desde esa época no milito en ningún partido político de manera activa. Partido político nacional, porque en las pasadas elecciones municipales sí colaboré con un partido donde yo vivo aquí en Santa Elena, San Isidro de Heredia. Bueno, todo esto para ir aterrizando en que hará unos 25 años, como soy inquieto, comencé una investigación de por qué la democracia no funcionaba en Costa Rica. Y a medida que fui elaborando mi investigación, determiné que no funcionaba en ningún país donde la democracia era sistema de gobierno. Y en nuestra América, el primer país que elige a un outsider, como le llaman ahora a los que defienden el status quo, que eligió un no político como presidente, fue Perú, cuando eligió a un ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori, como su presidente. No quiero alargarme analizando ese fenómeno, pero ese fue el primer presidente sin carrera política en un partido tradicional. Y es que, igual que pasa con la selección natural, pasa con todas las organizaciones sociales. Si no se adaptan a los cambios de los tiempos, de sus contextos, se extinguen. En ese partido, cuando yo militaba, tenía una base dura del 37 al 38%, y que algunos dirigentes decían que si se ponía un perro de candidato, esa base votaba por el perro. Así de militantes y de ortodoxos era. Ese partido ahora a duras penas llega al 15%. Tal vez haciéndole la curva de colegio, póngale un 18, 19. ¿Por qué pasa todo eso? Como dijo doña Abril, esas son las consecuencias, no las causas.
La causa es porque el ciudadano no se siente representado por quienes fueron electos en las urnas. Y entonces se desanima, se frustra, se llena de cólera y cuidado, sino hasta de odio. Y va y castiga en las urnas electorales a quienes les han jugado chueco. Y se elige presidentes. En este país llevamos 3 presidentes que la gente no votó por ellos, en realidad, votó en contra de los otros. Y qué mal para un país es hacer esa elección. Aterrizo diciendo, en esta era, con un conocimiento tan atomizado, que donde las especialidades ya tienen subespecialidades, es imposible pensar que un ser humano, ni siquiera un grupo de personas, pueda tener todas las respuestas a las expectativas y necesidades de la sociedad. Imposible. Y estamos viendo un nuevo liderazgo, que yo lo llamo un liderazgo colegiado, donde surgen en los diferentes grupos del conglomerado social personas que fielmente representan esos grupos, y habrá por ahí un director de orquesta sinfónica, llamo yo, que pueda converger a todos esos líderes y sacar una partitura construida, escrita entre todos, para que todos la ejecuten de una manera armónica, agradable y que sea satisfacción para todos. Estoy hablando de la democracia participativa. Y aquí en algunos momentos se ha hablado del modelo de Suiza. Y entonces algunas personas dicen, no, pero es que los suizos, ¿cómo van a comparar los suizos con los ticos? Por Dios. Bueno, pues es que así ya entramos quedados. Si nosotros partimos de que esto está perdido, pues ya entonces no hay nada que hacer, apague y vámonos. Por dicha ya yo voy por estas alturas del partido, donde ya he vivido más de lo que me queda por vivir, pero pienso en mis hijos y mis nietos. ¿Qué clase de país les estamos dejando? Yo creo, con esto ya sí cierro, que aquí se ha hablado del Estado Social de Derecho, de los partidos políticos, todo mirando al viejo paradigma. Y esa es la presidenta de la comisión. Perdón, donde el Estado es el eje de la vida del país, de la sociedad. Y creo que el Estado y sus órganos son medios. El eje central de la vida de un país debe ser la sociedad, las comunidades, los individuos. Y deberíamos hablar de una sociedad solidaria de derecho. Muchas gracias. Buenas noches. Otto, no se oye el micrófono. Le damos la palabra a doña Cristina. Muchas gracias, don Orlando. Les recuerdo que en este momento estamos llegando al límite del tiempo establecido para este conversatorio. Y así es que les agradezco, doña Cristina, su intervención. Puede proceder de inmediato. Bueno, rápidamente no puedo iniciar mi conversación sin darles las gracias y el mayor reconocimiento tanto a doña Abril como a don Francisco por las intervenciones tan informativas y bien fundamentadas que nos han ilustrado mucho sobre la problemática que estamos tocando hoy en la noche. El comentario que quería hacer es muy breve. De la intervención de don Francisco y doña Abril podemos colegir que realmente los problemas de nuestros países en América Latina es muy semejante.
muchos de los problemas que don Francisco identificó del Estado Social de Derecho relacionados con temas también que indiscutiblemente padecemos aquí en Costa Rica y en la mayor parte de los países latinoamericanos, que como por ejemplo el problema de la corrupción estructural que nos aqueja, la corrupción dentro de los mismos partidos políticos, etcétera, son problemas comunes y las soluciones pueden eventualmente identificarse como comunes también. En mi participación política, hace como 20 años, propicié la reforma del artículo 9 de la Constitución Política para introducir como parte del sistema democrático de Costa Rica, el que nuestra democracia fuera una democracia participativa, que además de representativa, alternativa, responsable, etcétera, la democracia fuera una democracia participativa, introduciendo el derecho a la participación para todos los ciudadanos costarricenses. Desgraciadamente, desde que esa reforma constitucional fue aprobada, el término participativo realmente ha sido totalmente desnaturalizado por todas las personas y partidos, sindicatos, asociaciones, etcétera, que lo han querido adoptar y poner en práctica. Hay miles de acepciones en este momento en el país sobre qué es participación, qué debemos entender por participación y cómo debemos de participar. Precisamente por eso es que yo quiero invitarlos a don Francisco y a doña Abril a hacer un último comentario sobre este tema, donde nos ilustren de acuerdo a sus experiencias cómo moverían ustedes las diferentes sociedades, en el caso de don Francisco en Colombia y en el caso de doña Abril en Costa Rica, para que la gente empiece a participar de nuevo con conciencia y no formando parte de esos clanes instituidos dentro de los partidos políticos, que son clanes perversos y muchas veces, como don Francisco mismo lo identificaba, clanes que están metidos con corrupción, con narcotráfico, con terrorismo, con lavado de dinero, etcétera. ¿Cómo le daríamos cómo sugieren que podemos darle una remozadita a la democracia y al Estado social de derecho para que funcione en verdad la democracia participativa? Gracias. Muchas gracias, doña Cristina. En este momento seguimos la misma dinámica. Le damos la palabra a la señora Abril Gordienco para que pueda responder. Muchas gracias. Gracias, don Orlando y doña Cristina, por sus participaciones. Quisiera pedirles a quienes están conectados que sean menores de 40 años si podrían levantar la mano. Don Alberto González levantó la mano. ¿Hay alguien más menor? Adriana, ajá, Randall. Ok. Y Fernanda. Muy bien. Los felicito. Muchas gracias por estar aquí hoy. Son minoría. Como en casi cualquier espacio en el que se habla sobre democracia, en el que se habla sobre política y en el que se habla sobre política pública. Ese es parte del problema. Que las personas jóvenes están desentendidas de la cosa pública, están desentendidas de las organizaciones políticas, y uno puede entender que es la etapa de la vida en la que se está construyendo el patrimonio, probablemente formando una familia, estableciéndose económica, profesional y hasta identitariamente. Sin embargo, esa es una enfermedad que está afectando mucho el
el buen funcionamiento de la democracia. Necesitamos que más gente joven participe. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, es tarea de nuevo de los adultos con un poquito más de canas que nos preocupamos de esto. Es tarea de los partidos. Los partidos tienen que volver a atraer a una masa crítica de activistas más jóvenes, tienen que reforzar su coherencia ideológica, tienen que reforzar su disciplina partidaria, tienen que, vean, realmente uno en este momento ve a muchísima juventud en un montón de iniciativas sociales, en emprendimientos sociales, en activismo por diferentes causas, pero no están tanto en los partidos políticos. Y no hay un medio más eficaz ni más potente para transformar una sociedad que la política pública, que emana del Estado. Entonces, si la juventud está participando en activismos sociales que realmente no conectan o no logran conectar de manera significativa con la política pública, el impacto va a ser muy difícil. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que lograr como sociedad que todo ese activismo joven y todo el activismo social, no necesariamente joven, también hay otros grupos de otras edades participando en emprendimientos sociales, pero tenemos que volver a conectar esas fuerzas que están caminando paralelas. Y tanto don Orlando como doña Cristina han hablado sobre la democracia participativa. Tenemos que hacer la democracia más participativa, sin duda, abrir más espacios para que la ciudadanía tome parte en las decisiones, pueda participar en las deliberaciones. La figura del referendo en Costa Rica, por lo menos, es bastante rígida y además a nivel cantonal o a nivel, digamos, municipal, no se acostumbra que usemos las figuras del plebiscito y deberíamos aprovecharla más. Los gobiernos locales definitivamente deberían aprovechar más esa figura para acercar y para, sobre todo además para enriquecer su toma de decisiones de parte de o sea, con aportes de la comunidad. Ya le paso la palabra a don Francisco. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta conversación y saludos, don Walter. Y definitivamente es un tema sobre el que se puede hablar muchísimo, sobre el que me encantó el comentario de don Francisco. Podríamos hablar sobre cuál ha sido el rol de los sindicatos en la democracia en América Latina, por ejemplo. Mucho que hablar sobre ese tema. Sobre la obsolescencia de las leyes en educación, la de Costa Rica tiene 70 años, no 30, 70 años de haberse aprobado. Ustedes tienen 36 partidos, nosotros ya tenemos más de 100 y somos probablemente, no sé, tenemos la quinta parte de la población que tiene Colombia. Todos esos problemas hay que seguirlos abordando y seguir discutiendo. Pertenezco a un grupo, a la Asociación Poder Ciudadano, que ha tratado además no solo de generar pensamiento y opinión, sino de introducir reformas. Logramos pasar una para generar más transparencia en los procesos electorales. Necesitamos más grupos cívicos que también sean proactivos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, yo sí creo que aquí hay un punto de convergencia frente a lo que plantea la doctora Abril, y es el llamado a la construcción de ciudadanía. ¿Cómo construimos ciudadanía? ¿Cómo nosotros empezamos a decirle a nuestros jóvenes, venga, ustedes también hacen parte del Estado, ustedes son ciudadanos y necesitamos que ustedes participen? Pero obviamente hay dos entes que tienen que tener esta responsabilidad muy directa. Uno, que esa sea una tarea de los partidos políticos, totalmente de acuerdo. Y dos, que nosotros hagamos un ejercicio de formación y de sensibilización política en los ciudadanos. O sea, de otra forma no es posible hacerlo. O sea, nadie tiene la varita mágica ni tiene el sombrero del mago para decir, aquí está el conejo, aquí está la solución al tema. No. Ahora, nosotros sabemos que lo más mediado es la educación. O sea, ojalá nosotros pudiéramos decir que educar es como el que hace un edificio o como el que hace una carrera, una calle. En 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas está listo. No, el edificio académico, el edificio pedagógico se demora muchísimo.
pues si no empezamos a demorar mucho más. Entonces yo sí creo que aquí hay una tarea muy concreta de nosotros, por ejemplo, la experiencia que tienen ustedes de su participación en política, la que podemos tener cada uno de nosotros. Yo hago parte, por ejemplo, de una cooperativa del magisterio aquí en Colombia, se llama CODEMA, y hacemos ejercicios de participación política con ellos en temas de solidaridad, en temas de cooperativismo, en temas de economía social, y todo pensado, y repito lo que planteé en un momento, de cómo generamos las políticas públicas que nos permitan que sean políticas de Estado y no sean simplemente políticas de gobierno. Pero sí creo que el tema es cómo construimos ciudadanía, desde nuestro ámbito en la casa, desde nuestro ámbito en el trabajo, desde nuestro ámbito en la academia, desde nuestro ámbito como vecinos, cómo construimos ciudadanía. Las grandes urbes están habitadas por extraños. Yo vivo aquí en un edificio que tiene 5 pisos y escasamente conozco a una persona de los 10 apartamentos que hay aquí en este edificio. Y pues eso para la construcción de ciudadanía es lamentable porque ya estamos en un problema. No reconocemos al otro. Y pues si no reconocemos al otro, pues es muy difícil hacer ciudadanía, porque es imposible nosotros pensar que podemos construir un Estado cada uno por su lado. Y aquí sí hay que quitarnos la idea griega de que para ser senadores tenemos que ser ancianos. No, podemos ser senadores siendo muy jóvenes y pensando que es posible construir el Estado desde nuestra condición de jóvenes y desde nuestra condición de personas con experiencia. Yo creo que hay 2 elementos que determinan que una sociedad crezca y que no se puede despreciar, y es la experiencia y el conocimiento. Si nosotros tenemos una persona con experiencia y con conocimiento, mantengámosla porque esa no se consigue todos los días. Pues porque la experiencia se consigue con el tiempo y el conocimiento se consigue con la disciplina. Entonces, es la invitación a que construyamos ciudadanía y que organicemos los ejercicios dialécticos, dialógicos, de controversia, de tal manera que podamos construirnos entre todos. Básicamente creo que sería eso y pues la tarea es grande. Estoy dispuesto a asumirla con el que nos quiera acompañar para que lo hagamos desde cualquier parte de nuestra América Latina, como decía el señor Castro, y es nuestra América. ¿Cómo la replanteamos? ¿Cómo la resignificamos? Sin izquierdas ni derechas, pensando en la condición humana y en la dignidad humana. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, doña Abril. Hemos llegado a la conclusión de este conversatorio. Tenemos extraordinarias enseñanzas, muchos retos por delante y quiero darles las gracias por parte de RIGES y por parte de Ágora, sobre todo por parte del programa de análisis de coyuntura del Instituto Ágora, que hemos iniciado estas prácticas para poder ir buscando mejoras, oportunidades de mejora y poder lograr una mayor participación. Les comento como una curiosidad, como un bonito dato, el Instituto Ágora el próximo sábado va a brindar un primer curso a líderes municipales en la zona de Turrialba y con eso arrancamos la parte de capacitación. Me resta nada más agradecer a todos ustedes la participación y les informamos que por parte de RIGES y por parte de Ágora, este conversatorio ha sido grabado y pronto les estaremos compartiendo los enlaces para que ustedes también tengan la oportunidad de compartirlo con más personas. Que tengan muy feliz noche, muchísimas gracias y ha sido un honor poder estar con ustedes y reconocernos como latinoamericanos con muchas necesidades. Que tengan muy feliz tarde.